la industria automotriz norteamericana atraviesa un terremoto que pocos imaginaron posible. Lo que parecía un bastión intocable, con fábricas que simbolizaban el corazón de la fuerza productiva de Estados Unidos, se ha desplomado en cuestión de meses. Chevrolet y GMC, dos nombres que durante generaciones fueron sinónimos de poder, confiabilidad y orgullo industrial, ahora se encuentran en el centro de una tormenta que amenaza con borrar su legado. El anuncio llegó como un golpe seco. General Motors recortaría cerca de 14.000 empleos, el 15% de su fuerza laboral asalariada. Y no se trataba solo de cifras frías en un reporte financiero. Detrás de cada número había familias enteras, comunidades completas que dependían de esas plantas. Fábricas en Michigan, Texas y Missouri que solían vibrar con el sonido metálico de motores y herramientas quedaron en silencio, como monumentos de acero a un pasado que ya no existe. El cierre no fue gradual ni planeado. Cayó de golpe sobre los modelos más emblemáticos de la compañía, el Silverado U, el Tahoe U, el Blazer. Miles de millones de dólares en producción evaporados de la noche a la mañana. Miles de trabajadores sin salario, sin futuro inmediato y con deudas que no esperan. Transportistas sin carga, contratistas sin contratos, proveedores sin facturas que cobrar. Todo un ecosistema económico que dependía de la maquinaria de Detroit, paralizado en cuestión de semanas. Ciudades enteras empezaron a sentir el impacto. Flint, Toledo, pequeñas localidades de Ohio y del Medio Oeste se encontraron atrapadas en una pesadilla que se parecía demasiado a las décadas oscuras de la desindustrialización. Hipotecas sin pagar, negocios familiares cerrando sus puertas, la desesperanza instalándose en barrios que alguna vez vivieron del rugido de las fábricas. La pregunta se repetía en cada esquina: ¿qué pasa con un pueblo cuando su principal fuente de empleo desaparece sin previo aviso? Mientras tanto, en Wall Street, la reacción fue tan fría como calculada. Analistas y fondos de inversión aplaudieron inicialmente la decisión de GM, viéndola como una jugada inteligente para proteger el valor de los accionistas. Las gráficas verdes en los monitores contrastaban con el rojo de la incertidumbre en los hogares obreros. Pero esa euforia bursátil duró poco. En cuestión de horas, el precio de las acciones de GM se desplomó un 7%, borrando miles de millones en valor de mercado y exponiendo una verdad incómoda: lo que parecía una jugada estratégica era, en realidad, una confesión de debilidad. En las calles, la reacción fue muy distinta. Los sindicatos automotrices, encabezados por la poderosa United Auto Workers, respondieron con furia. Piquetes, pancartas y protestas se extendieron por todo el país. La rabia de los trabajadores no era solo por los empleos perdidos, sino por lo que consideraban una traición: el abandono de la promesa de que Made in America significaba seguridad y estabilidad. Y no fueron solo ellos. Consumidores molestos comenzaron a cancelar pedidos, a devolver vehículos y a impulsar un boicot contra la marca. En cuestión de días, GM no solo enfrentaba una crisis financiera, sino una crisis de confianza. Detrás de este colapso había un detonante claro: la guerra arancelaria de Washington. Lo que empezó como una estrategia para proteger la industria estadounidense, terminó convirtiéndose en el mayor obstáculo para su supervivencia. El gobierno de Donald Trump impuso un arancel del 25% a autos y autopartes importadas, pero el golpe no lo recibieron los competidores extranjeros. Cayó directo sobre la propia industria estadounidense, encareciendo cada vehículo, cada repuesto, cada operación dentro del país. Los analistas lo resumieron con crudeza: la industria automotriz global ya absorbió más de $12.000 millones en pérdidas, y el contagio apenas comienza. En el caso de GM, el impacto fue inmediato. Solo en la segunda semana tras la medida, la compañía reportó pérdidas por $1.100 millones, con proyecciones que superan los $5.000 millones si la política arancelaria se mantiene. Y no fue la única. Ford emitió un comunicado similar, advirtiendo que miles de millones en ganancias podían evaporarse de la noche a la mañana. Para el consumidor común, el golpe fue aún más visible. El precio promedio de un auto compacto en Estados Unidos aumentó más de $3.000 en cuestión de meses.
Las camionetas, el producto estrella del mercado estadounidense, subieron hasta $10,000 en algunos modelos. Lo que se vendió como una medida para proteger empleos terminó golpeando directamente los bolsillos de las familias trabajadoras. Lo más devastador es que el verdadero daño no se mide solo en balances ni en gráficas bursátiles. Se mide en confianza, en reputación, en la percepción de que el sueño industrial estadounidense ya no ofrece certezas. El lema de proteccionismo como escudo se convirtió en un arma de doble filo que dejó heridas profundas en el corazón de la economía. Mientras las fábricas en Estados Unidos apagaban sus luces, General Motors comenzaba a trazar un nuevo mapa de producción. La supervivencia ya no estaba ligada al patriotismo ni al hecho en América, sino a cálculos fríos de rentabilidad. Bajo la presión de los aranceles, la compañía decidió trasladar parte de su producción a México y Corea del Sur, donde los costos laborales son hasta un 70% más bajos que en el medio oeste estadounidense. La planta de Silao, en Guanajuato, se convirtió en el epicentro de esta estrategia. En sus líneas de montaje, modelos que habían sido símbolo del orgullo norteamericano comenzaron a ensamblarse lejos de Detroit. Silverado, Blazer, Equinox, nombres que evocaban la historia automotriz estadounidense ahora estaban escritos con sello mexicano. Para GM, era una decisión pragmática. Para los trabajadores en Flint o Toledo, era un abandono disfrazado de estrategia. El contraste era brutal. Mientras un obrero en Michigan ganaba lo suficiente para sostener a su familia con estabilidad, en Silao los salarios rondaban los $50 por hora, una fracción de lo que se paga al norte del río Bravo. Los ejecutivos de GM justificaban esta brecha con una respuesta simple: los aranceles no nos dejan otra opción. Para los sindicatos, era una excusa que escondía explotación y precariedad laboral. La brecha salarial no solo reflejaba desigualdad económica, también alimentaba resentimiento social. La tensión se extendió más allá de las fábricas. Organizaciones laborales mexicanas comenzaron a denunciar que GM usaba los aranceles como pretexto para negar aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. El malestar creció hasta el punto de que algunos analistas advirtieron que, si GM cerraba plantas en México en medio de este conflicto, podría desatar una ola de desempleo masivo y con ello una nueva crisis migratoria hacia Estados Unidos. Lo que empezó como una guerra comercial ya amenazaba con convertirse en un problema regional de estabilidad. Washington tampoco tardó en reaccionar. Desde la Casa Blanca, Donald Trump amenazó con ir más lejos, aplicar un arancel del 100% a todos los vehículos Chevrolet producidos fuera de Estados Unidos. La idea era forzar a GM a regresar su producción a suelo norteamericano, pero la medida tenía un riesgo evidente: encender una guerra económica a gran escala con México y Corea. El mensaje desde Ciudad de México fue claro: defenderemos nuestras plantas y a nuestros trabajadores con medidas espejo. En otras palabras, si Washington golpeaba, México respondería. La narrativa del proteccionismo como escudo comenzaba a mostrar su cara más peligrosa. Lo que antes había sido una red integrada de producción norteamericana, diseñada para aprovechar la cercanía entre Canadá, México y Estados Unidos bajo el TEMEC, se estaba resquebrajando. La cooperación se transformaba en confrontación. La política de fuego cruzado convertía a las cadenas de suministro en campos minados donde cada decisión empresarial llevaba un costo político. Pero la tormenta no se limitaba al ámbito bilateral. La crisis de GM se volvió un caso de estudio para la industria global. Rivales en Europa y Asia comenzaron a capitalizar el vacío. Fabricantes japoneses y coreanos ofrecieron precios más competitivos y planes de financiamiento agresivos, aprovechando la incertidumbre que envolvía a las marcas estadounidenses. Lo que para GM era una batalla de supervivencia, para sus competidores era una oportunidad de oro. Y en este juego geopolítico, los consumidores también comenzaron a cambiar su percepción. Durante décadas, comprar un Chevrolet significaba adquirir un pedazo del sueño americano. Hoy, esa etiqueta parecía desgastada, asociada más al caos político y a la improvisación que a la calidad. Lo que había sido un sello de confianza ahora estaba en entredicho. En medio de la tormenta, GM intentó un gesto de calma.
Anunció una inversión de $4.000 millones para traer de vuelta al Blazer y al Equinox a plantas estadounidenses hacia 2027. El plan prometía generar 300.000 vehículos adicionales al año. Pero para los trabajadores y las comunidades ya golpeadas, esa promesa sonaba lejana, casi ilusoria. La crisis era presente, no futuro. La presión sobre la compañía crecía desde todos los frentes: trabajadores indignados, consumidores desconfiados, gobiernos enfrentados y competidores aprovechando la debilidad. GM estaba atrapada en un vicio sin salida fácil. Cada decisión para mantener sus márgenes de ganancia implicaba una pérdida de credibilidad, cada ajuste productivo provocaba un terremoto social y cada jugada política arriesgaba encender una crisis mayor. La pregunta ya no era solo qué pasaría con Chevrolet o con GM. La pregunta era si Estados Unidos, como potencia industrial, podía sobrevivir a su propia política de aranceles. Lo que comenzó como un intento de protección ahora se veía como el inicio de un colapso sistémico. La guerra comercial en torno a la industria automotriz pronto dejó de ser un asunto de tarifas para convertirse en un símbolo de algo más profundo: la fragilidad del Made in America. Lo que durante décadas fue sinónimo de orgullo, innovación y confiabilidad, ahora comenzaba a verse como un sello debilitado, incapaz de sobrevivir a un mundo interconectado que exige flexibilidad, cooperación y eficiencia. La llamada guerra de autopartes fue el mejor ejemplo. Antes de que un vehículo Chevrolet llegara al concesionario, sus piezas podían cruzar la frontera entre México, Canadá y Estados Unidos hasta 8 veces. Ese sistema integrado de producción, que había sido celebrado como una de las mayores fortalezas del TEMEC, ahora se transformaba en una trampa mortal. Cada cruce activaba un nuevo arancel del 25%, multiplicando los costos hasta hacerlos insostenibles. Lo que antes era eficiencia, hoy era una pesadilla burocrática. Los patios de ensamblaje comenzaron a llenarse de autos incompletos, vehículos sin motores, sin transmisiones, sin sistemas electrónicos. Los camiones cargados de autopartes quedaban varados en las aduanas durante días enteros. Los trabajadores eran enviados a casa sin paga porque las fábricas no podían continuar la producción. Y los concesionarios, desesperados, se enfrentaban a salas de exhibición vacías. El colapso no era solo financiero, era visible en las calles, en los barrios, en los hogares. Para los analistas, la conclusión era clara: el proteccionismo había dejado de ser un escudo y se había convertido en una herida autoinfligida. Los aranceles no estaban rescatando a la industria, la estaban estrangulando. En lugar de traer empleos de vuelta a Estados Unidos, estaban empujando a las empresas hacia el extranjero y acelerando la pérdida de confianza de los consumidores. La crisis de GM, Chevrolet y el resto del sector automotriz marcaba un punto de inflexión. No se trataba de un error aislado de una compañía, sino de una falla estructural que amenazaba con arrastrar consigo a toda la economía estadounidense. General Motors no era solo un fabricante de autos, era un pilar cultural y económico. Su desplome enviaba un mensaje inquietante: si incluso el gigante de Detroit podía caer, ¿qué quedaba para el resto de la industria? El futuro ya no parecía estar escrito en las autopistas norteamericanas. Europa, Corea del Sur y China avanzaban con agresividad, ocupando los espacios que Estados Unidos dejaba vacíos. La transición hacia los autos eléctricos, que debía ser la gran apuesta de la década, se estaba convirtiendo en el terreno donde otros definían el camino mientras Detroit retrocedía. Y entonces la gran pregunta se hizo inevitable: ¿es este un tropiezo temporal del que Estados Unidos logrará levantarse, o es el inicio de un declive irreversible de su poder industrial en la era del proteccionismo? La respuesta aún no está escrita. Lo único seguro es que cada día que pasa, el sueño del Made in America se parece menos a un ideal y más a un recuerdo. El desenlace de esta historia no dependerá solo de los números en Wall Street ni de los discursos en Washington, sino de la capacidad de un país para reinventarse antes de que otros tomen, de manera definitiva, el lugar que alguna vez dominó.